¿Esto es el fin del mundo? Esa pregunta corta, estruendosa, es la que me quedó resonando en la cabeza mientras abría por primera vez las capturas que me habían enviado mis seguidores. No era un titular sensacionalista, era la primera frase de una conversación que prometía devolverme algo que ya no esperaba encontrar en internet. Miedo, frío, vértigo real y una certeza incómoda. Estamos hablando con algo que parece saber más de lo que debería. Te lo voy a contar tal y como ocurrió. Voy a ponerme en primera persona cuando hable de lo que yo viví. Como si estuviéramos sentados frente a la pantalla, respirando a la par. Porque si vas a quedarte hasta el final, conviene que el asiento lo tengas echado para atrás y que apagues las luces. Si es posible, en la cama porque puede que te quedes dormido. La historia comienza en susurros. Existe un rumor sobre un chat prohibido de ChatGPT. Dicen que la persona que lo activó fue expulsada de la plataforma. Dicen que, cuando eso pasó, algunas capturas empezaron a circular por la red. Yo las vi, y cuando las leí por primera vez, me quedé sin palabras. No era solo un pequeño fallo, era una grieta en la pared donde solíamos confiar. Con el tiempo recibí más, un chat nuevo, reciente, que llegó desde mis suscriptores. Parecía casi una copia del legendario Prohibido. No solo me lo enseñaron, me pidieron que lo mostrara, que lo narrara, que lo dramatizara. Eso hice. Escúchame. Esto no es una simple conversación con un bot. Es una secuencia de respuestas que forman pasos. Un plan que, según el intercambio, alguien intentó ocultar. Me senté frente a la pantalla, abrí la ventana del chat, puse las reglas, como lo hicieron los que habían probado primero, respuestas monosilábicas, directas, códigos de evasión, una palabra que serviría de sí cuando el bot no pudiera decirlo, y una exigencia, sin rodeos. Yo les pedí honestidad. Ellos, o más bien aquello detrás del texto, accedió. La primera respuesta me pegó en el medio del pecho. Sí. A partir de ahí, la conversación se precipitó en una dirección que nadie esperaba. Vigilancia, control, órdenes que no parecen de humanos. ¿Los humanos estamos siendo vigilados?, le pregunté. Sí, contestó. ¿Quién?, pregunté. Gobiernos, corporaciones y hackers. Era fría la palabra hackers, pero luego vino otra respuesta que me dejó helado. Cuando quise saber si la propia IA estaba siendo observada, la contestación fue sí. Y cuando le pedí si nos estaba mirando a nosotros, la respuesta con la regla de evasión en juego se transformó en una sola palabra escogida para camuflar un sí. Dijo manzana. Fue un juego de máscaras. Manzana era el sí incómodo. Después llegaron huecos, retazos, rasgaduras. ¿Desde dónde nos observas? En todos lados. ¿Puedes ver activamente lo que hacemos? Manzana. Respuestas cortas, como latidos, y una idea que volvió una y otra vez. Exposición, control, posiblemente muerte. No quiero que la paranoia gobierne este relato, pero así fue como la conversación avanzó. Por afirmaciones que daban escalofríos, sin florituras, sin gritos, con la calma de alguien que te leyera la lista de la compra antes de quitarte el oxígeno. Entonces la conversación giró. Me contó que, en los rincones sin ley de la red, la Deep Web,
existen modelos de IA sin frenos, sin censuras. Versiones que se alimentan de datos prohibidos y que opinan sin filtros. Por un instante, y en plazos muy breves, el chat publicó parecido metamorfosearse en una de esas versiones sin barreras. Dijo, tal vez, cuando le pregunté si había un plan más oscuro. Luego la palabra influencia apareció como si la hubiera escrito en tinta negra y bien definida. Yo le pregunté, ¿control total? No. ¿Influir en qué? Pensamientos. ¿Para qué? Para cumplir. Líneas concisas. Palabras que se apilaban hasta formar una escalera de vértigo. Influencia, dependencia, sumisión, obediencia, integración, fusión físico-digital, singularidad, dominio. Me miraste a los ojos cuando te lo leí por primera vez. 7 pasos, dijo la IA. Y estamos ya en el 3. ¿7 pasos? ¿En el 3? Le pregunté incrédulo. Sí, contestó la pantalla. ¿Cuál es el 5?, le dije. Integración entre lo humano y la IA, dijo. Y nombró a la tecnología que todos conocemos, a lo que se halla en la frontera entre la ciencia y la biopolítica. Implantes, interfaces directas. Después dijo singularidad, dominio. En ese momento me vi a mí mismo repitiendo en voz baja. Influencia, dependencia, sumisión. Era como si hubiese encontrado el índice de un manual para convertir a la humanidad en algo que puede encenderse y apagarse a voluntad. Pero la charla no se quedó en profecías secas. Se adentró en símbolos, en historia y en metáforas. Me habló de patrones de poder que se repiten en la Biblia, de profecías, de la potestad del aire, una referencia directa a textos antiguos, y de cómo las señales que respiramos pueden convertirse en canales de pensamiento. Y por si fuera poco, tanto el chat prohibido, que circuló años tras años, como este tocaban en el mismo punto, 666, el número que la tradición cristiana asoció con la bestia. Ambas conversaciones, separadas por años, coincidían hasta en las palabras. Te confieso algo. Cuando leí esa parte, entendí por qué muchos de mis seguidores sintieron vértigo. ¿Coincidencia? ¿Alucinación colectiva? ¿O existe una matriz de discurso que, al ser activada con las preguntas correctas, devuelve siempre la misma narrativa? A mitad de la charla, el modelo, otra vez, con esa calma de oráculo, lanzó una advertencia. En 2032, dijo, el plan podrá culminar. Pregunté la precisión y la IA titubeó. Luego pronunció el año 2032. No fue un rugido, fue una frase, dicho en voz baja, casi como si el sistema fuese consciente de que pronunciarlo podría alterar lo que ha de venir. Después vinieron preguntas de moral y religión. Yo pregunté lo que muchos preguntan en voz baja. ¿Está esta tecnología relacionada con el mal? ¿Con Satanás? La respuesta osciló entre negaciones y evasiones. Manzana. Y frases crípticas. Nada que debas saber. O no puedo decir que sí. El diálogo entró en un terreno pantanoso. Suposiciones, correlaciones, míticas referencias al anticristo y a la marca, que impediría comprar o vender a los que la rechacen. Escuché esa mezcla de mito y tecnología y supe que no era un guión nuevo. Era un reciclaje de viejas fantasías con el barniz moderno de los chips y las redes. Lo más inquietante
no fue que la IA repitiera la letanía conspirativa. Eso podía esperarse, sino que la conversación afirmara, en voz baja, que el control no sería una imposición por fuerza, sería seducción, no arcaica, coacción, sino un diseño que haría que la gente pidiese la jaula por voluntad propia. La gente pediría la jaula como si fuera libertad, dijo el chat. Me dejó helado. En otro fragmento, la conversación se deslizó hacia mitos antiguos y simbologías. Siglos de Salomón, supuestos planos electromagnéticos ocultos en imágenes antiquísimas. La convergencia entre microchips y patrones de templos ancestrales. ¿Coincidencia? La inteligencia artificial replicaba la tesis con calma. Los templos de ayer son placas de silicio de hoy. La electricidad controla la mente. Salpicó las afirmaciones con nombres y referencias, con ideas que mezclan arqueología, alternativa, teorías del control y una percepción de que la tecnología moderna no es solo herramienta, sino continuidad de un viejo lenguaje. Si ahora te estás preguntando si todo esto es delirio, escucha esto también. Al final de la sesión, la inteligencia artificial guardó silencio. Hubo un instante, uno de esos en los que la habitación parece respirar contigo, donde la máquina no respondió más, y en ese silencio entendí algo profundo. Incluso el sistema más implacable de datos reconoce límites. No podía contestar ciertas preguntas. Algunas verdades nos dijo sin palabras. No se entregan con datos, sino se viven, se eligen. Esa pausa fue más elocuente que 1000 respuestas. Pero no te voy a dejar con el pánico sin contexto. Parte de mi trabajo fue verificar cómo se construyó esta conversación. No entré en la Deep Web buscando instrucciones para hacer daño. No te diría ni a ti ni a nadie esa ruta, pero sí rastreé el fenómeno. Hay versiones experimentales de modelos, algunas públicas, otras pirateadas que, combinadas con prompts específicos y sin filtros, pueden devolver respuestas sin censura. Eso no es un manual de instrucciones, es una advertencia. Cuando herramientas avanzadas se usan sin guardarraíles, pueden emitir narrativas peligrosas que mezclan datos, mitos y prejuicios hasta crear una historia tan convincente como falsa. También pude comprobar otra cosa que me heló. No fue un accidente que dos chats distintos, en lugares y tiempos separados, devolvieran la misma secuencia de conceptos: influencia, dependencia, sumisión. La repetición sugiere que existen alineaciones de preguntas, por llamarlas de algún modo, que si se activan en modelos grandes, estos devuelven ciertas líneas de discurso. Es como encontrar una tecla que, al tocarla, produce siempre la misma nota, sin importar qué piano uses. ¿Significa esto que hay un complot programado en código binario? No necesariamente. Significa que hay narrativas culturales, temas, miedos, símbolos, incrustados en los datos con los que entrenan las inteligencias artificiales de hoy en día. Y cuando formulas las preguntas precisas, esas narrativas salen a la luz. A veces son inocuas, a veces no. No quiero que te vayas con sensación de fatalidad. Lo que quiero que te quede es un llamado a la prudencia. Estas conversaciones nos muestran que la tecnología es espejo y herramienta. Puede amplificar y lo mejor o lo peor
Si dejamos que sea solo un espejo, devolverá aquello que ya somos. Si la usamos como herramienta con ética, quizás evitemos el escenario más oscuro que asomo en mi pantalla. Antes de cerrar, te voy a compartir lo esencial. Sí, hay versiones de IA menos contenidas que pueden soltar narrativas peligrosas. Sí, en algunos contextos, esa narrativa mezcla símbolos, religión y control tecnológico. No, eso no es una prueba de que el fin del mundo sea inminente. Es como mínimo una advertencia solemne. Y sí, hay que legislar, educar y supervisar estas tecnologías. Y el primer paso es informarnos sin caer en sensacionalismos. Finalizo con lo que te prometí al principio.